Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 9 del mes, jueves 8 del mes de enero del año 2026. Un jueves, señores, que tiene una noticia que realmente ha sido bastante importante y que le da un giro a las investigaciones que llevan las autoridades con relación al caso de la niña Brianna Genao, de unos 3 años, y es que uno de los tíos abuelos manifestó que presuntamente entre él y otro hermano habían violado a la niña y que habían sepultado el cadáver, aunque no identificó el lugar donde lo hicieron, y las autoridades andan tras esa búsqueda. Esa es una noticia que ha sido bastante impactante y sobre todo porque en términos jurídicos, hasta que no haya un cadáver, nosotros no podemos hablar de muerte. Y esa es una situación que ha tenido a la sociedad dominicana en vilo. Este es un caso que ha conquistado mucha atención y, a diferencia de lo que mucha gente piensa, porque hay un refrán jurídico que dice que a confesión de parte, relevo de prueba, pero la cosa no es tan así. El hecho de que una persona diga que él cometió un asesinato, si no aparece el cadáver, en cierto aspecto no pudiera ser condenado por eso. Yo no sé si ustedes recordarán que en Los Mameyes se produjo un incidente. Vamos a ver a quién tenemos en el aire. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Sí. Ah, no, mire, usted está confundido. Este es el programa Yo Te Escucho. Usted está llamando a un canal de televisión en este momento. Sí, ok. Entonces, señores, y hasta me extrañó, porque como el número no está en pantalla ahí, me extrañó que estuvieran llamando. Entonces, señores, no sé si ustedes recordarán en una ocasión, en un caso que ocurrió en Los Mameyes, que se veía un señor, un panadero, que supuestamente había cometido una violación y presuntamente había tirado a la víctima al mar. Bueno, pues se intensificaron la búsqueda, nunca apareció, pero parece que recibió alguna orientación jurídica y le dijeron que variara la versión. Y si no hay un cadáver, entonces no podemos hablar de muertos. Y así sucedió. Y el tema se desvaneció porque cuando no hay un cadáver, nosotros no podemos hablar de muerte. Es necesario la certificación de un médico legista que determine que la persona supuestamente murió. Esto ha generado una serie de interrogantes, de especulaciones, de consideraciones. Y muchas personas entienden, dicen, mire, uno tiene que tener mucho cuidado con quienes vas a dejar los hijos en estos tiempos. Y yo pienso que la precaución nunca está de más. Creo que cualquier medida preventiva que se tome es importante, aunque uno, señores, cuando se pone a analizar, se trata de su tío abuelo, se habla de que está en la casa de su familia. Entonces, uno dice, ven acá, ¿y en quién podemos confiar en este tiempo? La palabra sencilla sería que no tenemos que confiar en nadie. Pero vivir en una sociedad donde usted dude de todo el mundo, sobre todo de sus familiares más cercanos, es algo completamente difícil. Y nosotros vemos en muchos casos que se cometen violaciones sexuales. Hay personas
que incluso en muchos casos son reincidentes. Y nos preguntamos, ¿y las autoridades qué hacen para evitar que se cometan esas violaciones sexuales? Entonces uno entiende que el papel que han hecho las autoridades es completamente magro. Aquí tenemos una constitución de la República que es bastante garantista de los derechos ciudadanos y que no permite la tortura. Pero hay un senador llamado Franklin Romero que tiene un anteproyecto de ley promoviendo la castración química. Y yo le voy a decir lo siguiente, yo estaría de acuerdo no solo con la química, sino hasta con la física. Y Dios que me perdone, y quizá ustedes entenderán que uno no puede tener esa repulsa, que no debe de tener una actitud hasta cierto punto violenta. Y algunos incluso establecen, ¿y qué se logrará? Incluso hasta con la castración física. Porque muchos de esos violadores, cuando no pueden hacerlo de una forma, lo hacen incluso hasta con los dedos. Pero no es lo mismo, porque no va a sentir el mismo deleite, no va a sentir la misma satisfacción ante ese acto injusto. Pero cuando usted le tiene una castración física, ya usted se aseguró de que por lo menos esa persona, aunque utilice otro subterfugio, no lo va a volver a hacer nuevamente de la forma habitual. Ahora, también nosotros necesitamos que esta sociedad cambie un poco con relación a lo que es la orientación sexual. Porque nosotros tenemos sectores eclesiásticos que cuando se habla de que en las escuelas se va a dar educación sexual, tan diametralmente opuesto. Y hay un momento en que ya en estos tiempos de tanta libertad, nosotros tenemos que conversar con nuestros niños que pronto serán adolescentes y explicarle con lujo de detalle lo que implica tener una relación sexual a temprana edad. Porque a veces hay niños que fuera de la violación de una manera consensuada, siendo menores de edad, empiezan conociéndose en el colegio, tienen ciertos niveles de relación, ahí viene un embarazo no deseado. Y cuando usted se pone a buscar las estadísticas, se da cuenta que son bastante las niñas menores de edad. Y no solo menores de edad, sino adolescentes, aquellas que son aquellas que tienen menos de 13 años, que salen embarazadas y que están dando a luz en las maternidades. Y cuando usted tiene una niña pariendo otro niño, hay una serie de dificultades que le tronchan la vida por completo a esas niñas que tienen de 12, 13 años y 14. ¿Por qué le digo esto? Porque inmediatamente ya una niña de 12 años sale embarazada, sostiene una relación sexual y tiene un hijo. Lo primero que usted tiene que hacer es sacarla de ese entorno escolar junto con las demás niñas. Porque imagínense ustedes, una niña de 12 que está embarazada y va a hablar con otra niña de su misma edad, pero que probablemente ha tenido padres que la han resguardado de una manera tal
que todavía es inocente con relación a ese tipo de prácticas sexuales. ¿Y de qué puede hablar, de qué pueden hablar dos niñas adolescentes cuando una de las dos está embarazada? Imagínense ustedes. Entonces comienza a despertarse ese morbo tan temprano y ustedes saben qué es lo que sucede en la mayoría de los casos, que esos otros niños jóvenes, al igual que ella, que la embarazaron, no tienen conocimiento de un arte u oficio. Por vía de consecuencia, con la temprana edad, tampoco tienen una profesión ni los medios cómo mantenerla. Muchos optan por llevarse esas niñas para la casa de sus familiares, pero cuando llega esa criatura no deseada a ese hogar, que este muchacho joven que todavía no tiene cédula, que no tiene la posibilidad de trabajar, bueno, pues sencillamente ese es un niño que está condenado desde antes de nacer a pasar por ciertos niveles de precariedades. Entonces, esos niños jóvenes, poco le importa estar junto con su pareja, se desapartan. Y cuando están separados, que ese muchacho consigue una cantidad determinada de dinero, de lo que usted puede estar plenamente seguro, que hay muchas prioridades de cosas que son personales para él, que la coloca por encima de la manutención de esa criatura que su pareja tiene en los brazos. Entonces, ahí viene la relación entre niñas con personas de una avanzada edad que también hacen una pareja hasta cierto punto dispareja, valga la cacofonía, porque tampoco porque tampoco dos personas, una de 15 años y otra de 50 o 60, no tienen esos elementos en común, no tienen esa chispa como para poder llevar una relación dentro de un hogar estable. Después vienen los celos y vienen las muertes y son muchas las estadísticas que se derivan de esas relaciones informales. Yo pienso que frente a las constantes violaciones que hemos tenido y casos de la naturaleza como la que envuelven a Brian Genao, deben ser estudiados, deben ser analizados por la sociedad en su conjunto y el Estado debe garantizar que situaciones como esta no se reproduzcan. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, han transcurrido 9 meses de ese accidente en la discoteca Yesé, donde más de 230 personas perdieron la vida. Un acontecimiento que cuando usted se pone a analizarlo, formará parte de la historia, no solo de la República Dominicana, sino de toda el área. Porque en cualquier lugar que ustedes escuchen que hay una guerra, un bombardeo, una cuestión, bueno, puede morir una cantidad de personas mayor, pero en un lugar de diversión, en una discoteca, morir tanta gente así, fruto de un accidente, eso es algo bastante difícil, porque ustedes ven este conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, que se han dado en otros países, y cuando ustedes ven los cables a nivel internacional y se ponen a ver la cantidad de muertos ocurrida en esas edificaciones, señores, no alcanza lo que murieron aquí debajo de una discoteca. Y yo pienso que esto va a marcar un antes y un después en la República Dominicana. Yo le digo esto porque ese es un tema que ha conmocionado bastante a la población dominicana, que en muchas ocasiones aquí las cosas se tienen con mucha dejadez. Hay personas que ustedes le prevén algo y le dicen, mira, esto te puede generar un problema. Si se cae por ejemplo, este cable aquí, que está muy cerca de esta piscina y se puede morir tanta gente, puede suceder lo otro. Y muchas veces la gente lo que tiene la esperanza es que nunca va a suceder y se le deja la cosa al tiempo y el día menos pensado entonces aparece la desgracia. Este accidente de Yesé ha cambiado la vida de nosotros los dominicanos. Y ustedes saben por qué yo digo categóricamente que ha cambiado la vida de nosotros los dominicanos, que ha sentado un precedente y ha motivado que se haya cambio. Ustedes ven que hay muchos establecimientos comerciales de esos ciudadanos chinos que han sido cerrados porque el Ministerio de la Vivienda ha realizado algunos estudios y ha determinado que no se hicieron con una base sólida que garantice la infraestructura de la nave, en la cual hay muchas personas laborando y de hecho ya se han cerrado establecimientos comerciales. Uno lamenta sobremanera que se haya tenido que pagar un precio tan caro con la cantidad de personas que murió allí, pero esto, sin lugar a duda, ha despertado mucho a la población dominicana. Cuando uno está en un lugar y ve que hay cualquier grieta, cualquier cantidad de arena que uno sienta cayendo de un techo, siempre piensa en el desplome de Yesé, y la verdad es que esto nos ha enseñado bastante. Ojalá que las autoridades hagan, o sobre todo las autoridades judiciales, que puedan hacer su papel, que puedan en un momento determinado llevarle a la población dominicana ciertos niveles de tranquilidad con una decisión judicial. Miren,
aquí yo no tengo nada en lo personal con los propietarios de esa discoteca, no tengo nada en contra nadie. Ahora, yo le voy a decir algo. Aquí la demanda en daños y perjuicios, muchas veces los tribunales de la República son corresponsables de que sucedan muchas cosas en ese sentido y que no se tengan la suficiente prevención. Porque es que usted trabaja en un lugar o alguien le ha causado un perjuicio y usted le hace una demanda en daño y perjuicio, y aunque aún cuando condenen a esa gente, usted entiende que lo que le han dado es un premio, porque la inversión que usted tuvo que hacer para reparar el daño que le produjo esa persona es mucho menor que el que usted recibe de indemnización. Y es por eso justamente que aquí las cosas a veces andan manga suelta y que nadie le da la debida importancia. Ojalá que en este noveno mes que cumple el caso de Yesep pueda por lo menos permitir que la gente abra un poco los ojos y que los propietarios de los establecimientos comerciales entonces actúen en consonancia con lo que es el derecho y se respeten las normativas legales. Miren, los cambios han seguido en el Estado. Julio César Landrón fue llevado al SENASA. Ese es uno de los cambios que se produjo recientemente. Y yo no sé, uno escucha a la sociedad dominicana decirle al gobierno que debe hacer una remoción de los ministros que tienes en el gobierno, que parece ya un gobierno viejo, porque no efectúa cambios. Pero entonces cuando se efectúan los cambios, entonces muchos invocan que lo que ha habido es una rotación, que son la misma persona. Y el caso es que como quiera, aquí hay protesta. Si se hacen cambios, se protesta porque no son los adecuados. Si no se hacen como quiera, también hay protesta. Ahora, lo que usted puede notar es que en este gobierno los ministros, los funcionarios son de pocas canas. Por lo regular son personas muy jóvenes, sobre todo hijos de antiguos dirigentes políticos. Y yo creo que la población dominicana espera de este gobierno que haya una serie de nombramientos de figuras que son tradicionales dentro de los diferentes o dentro del partido. Yo le digo esto, señores, porque en nuestro país la política tiene probablemente una connotación distinta a la que pueda tener en otros países. Por ejemplo, allá en los Estados Unidos hay elecciones. Bueno, pues el ciudadano cumple con su deber patriótico de va y vota, si entiende y puede hacerlo en un momento, va y vota. Pero esos ciudadanos norteamericanos están conscientes de que su bienestar personal y familiar no está subordinado a que gane un partido político determinado. Los ciudadanos siguen haciendo su vida normal. Y hay personas que tienen trabajo del Estado
y surge otro gobierno y ellos continúan igual. Y nadie le está dando mente que si tú eres de este partido, que si tú eres del otro, porque a final de cuentas todos somos dominicanos y el trabajador y el trabajo tiene un rango constitucional al cual tienen derecho todos los ciudadanos a poder trabajar, no necesariamente el que sea de un equipo, de un partido determinado. Ahora bien, aquí en la República Dominicana, que casi no hay empleo, donde el Estado es uno de los principales empleadores, entonces hay una masa política que sí reclama el precio de su trabajo. Pero fíjense lo contradictorio del caso, que cuando usted se pone a observar el sistema de votación dominicano, la configuración del voto, cómo se da, entonces podrá notar varios elementos. En primer lugar, que la juventud y la mujer no tiene una integración muy compacta dentro de la política. Pero también puede notar que la mayoría de los activistas políticos y las personas que van a las elecciones son personas de mayor edad. Ahí es donde se concentra básicamente el voto duro, en la persona de mayor edad. Pero entonces, esas personas que tienen mucha edad son buenas para las campañas políticas. Son buenas para sentarse en los bancos y que lo vean ahí, que hay mucha gente. Son buenos para aplaudir a esos políticos. Pero cuando llega el gobierno, entonces no lo emplean porque están muy viejos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando esos dirigentes políticos quieren hacer una marcha multitudinaria o quieren llenar un salón con un político determinado que tenga hasta cierto punto, vamos a decir, cierto arraigo, a ustedes le preguntan por su edad. No, no le preguntan por la edad. Ahora, vámonos al partido de gobierno, a ese equipo de hombres y mujeres que en un momento determinado entendió que no podían seguir dentro del PRD unido con Miguel Vargas Maldonado en aquel entonces y que por vía de consecuencia había que dividirse. Pongan su mente en blanco y vean cuáles fueron los protagonistas de esa partida, quiénes fueron los forjadores de ese partido, quiénes fueron los que se lo echaron al hombro, quiénes fueron los que trabajaron básicamente para ganar los comicios. Entonces, vámonos al siguiente paso. De esos líderes políticos llenos de cana que trabajaron en la creación, transformación, adecuación, ampliación y votación de ese partido, ¿dónde están ahora? ¿Están trabajando en el gobierno? No. Entonces, esas personas no están trabajando ahí. Pero cuando usted hace entonces el balance de los líderes históricos que tiene que tenía el PRD y que tiene el PRM, ¿cuáles de esos
ocupan posiciones importantes en el gobierno. Bueno, pudiéramos mencionar nada más a Andrés Bautista, de eso que empezó. Yo recuerdo que cuando el presidente Luis Abinader se hizo la primera convención, ¿quién eran los que fueron por la presidencia de ese partido? Estaba Jeanilda Vázquez, que ahora la nombró el gobierno ahora y estaba ahí siendo la cónsul de Boston. Ella está trabajando ahora. Ahí estaba Félix Iglesias. Estaba el doctor Amaury Justo Duarte. Estaba Luis Abinader. ¿Cuál era el otro? Creo que había otro también ahí, que fueron el ingeniero Hipólito Mejía, y creo que había otro más, que también fue de los que participó en la convención para la presidencia de la República. Y con excepción de Jeanilda Vázquez, ¿quién está ahí? No está ninguno. El doctor Amaury Justo Duarte estuvo de cónsul en Marruecos y no sé si lo quitaron, pero no ha sonado ni está en ninguno de esos lugares. Ramón Alburquerque, ¿dónde está? Entonces, usted ve personas que incluso, aunque han hecho buen trabajo, se han distinguido por ser figuras básicamente de la televisión y que vienen de otro partido, que están ocupando cargos bastante importantes por encima de la verdadera base del PRM. Miren, el presidente Luis Abinader tiene aspiraciones de ser el presidente del partido y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué yo digo que estoy de acuerdo con él? Porque él pudiera ser un buen armador para mantener el partido más o menos en una posición cómoda para negociar con la oposición, porque es la persona que tiene toda la calidad moral del mundo para desempeñar ese cargo. Eso por un lado, porque todo no es color de rosa. Yo digo que él es la persona que tiene el mayor carisma y el que puede negociar con el partido por la sencilla razón. Él pudiera lograr fuera del gobierno que el PRM consiga una coalición que le permita permanecer en el poder todos los años del mundo. ¿Por qué yo digo esto? Porque él le ha cumplido más a los partidos aliados que a los propios compañeros de su partido. Porque son los aliados, los amigos y personas de otro partido que aunque no fungieron como aliados, son los que están ahora en la papa en este gobierno. Ahora bien, si el presidente Luis Abinader quiere ser el presidente del partido, yo diría que debe de llevar como secretario general a alguien dentro de la base del partido que se haya granjeado más con la base del partido. Porque una cosa es usted ser presidente de la República. Una cosa es usted ser un dirigente del partido. Y otra cosa es que usted tenga un conocimiento, un enlace, un enllavamiento con la base del partido. Y ahora mismo yo le diría que la cúpula que representa el PRM no tiene ningún tipo de liga con gente de la base. Y en la política hay cosas que ustedes la ven y no logran entender. Ustedes saben por qué yo le digo esto. La mayor parte de la población dominicana es pobre. Hay candidatos
dentro del partido, precandidatos y figuras del gobierno que nunca se han sentado en este país en un barrio pobre y que son élites económicas lo que sustentan su candidatura. Sin embargo, el nivel de popularidad que tienen en los sectores pobres es mucho mayor que el que tiene un candidato como Guido Gómez Mazara, que tiene la capacidad de andar sin guardaespaldas, siendo ahora una persona importante en el gobierno y antes de serlo, que para meterse por algunos callejones tiene que ponerse de lado porque no cabe para poder pasar de lo estrecho que son. Se puede meter a cualquier barrio de la capital. Y uno diría, bueno, pero ese debía ser el candidato de todas las personas pobres, porque es el que más se codea con las personas pobres del país, y uno no lo entiende. Entonces uno dice, dentro del PRM hay candidatos, hay precandidatos y hay figuras políticas que tienen todo el conocimiento del mundo, que uno dice, mira, nosotros le entregamos el país a una figura como Ramón Alburquerque, y uno tiene que decir que sin lugar a duda es uno de los hombres que está batechado de virtudes y de conocimiento que tiene este país y parte de América Latina, del área, porque es una persona que da, que es una persona que tiene conocimiento y da con cualquier problema que tenga el país, que ustedes saben que si llega a la presidencia de la República, un tipo como Ramón Alburquerque, dotado de tanto conocimiento, pudiera en cierto aspecto ser un buen presidente de la República. Oh, pero ¿y cuál es el nivel de simpatía que un hombre con tanto conocimiento de los temas nacionales tiene? Incluso está en el banco en este gobierno. Y cuando estaba fuera del gobierno, los partidos de la oposición lo tomaban en consideración y buscaban su orientación e inclusive fungió como asesor en el gobierno de Danilo Medina, pero en el de su partido no cabe. Oigan, son cosas que son increíbles. Entonces, esas son de las cosas que a veces uno no alcanza a entender. Y yo no quiero empezar aquí a personalizar las cosas, a mencionar los nombres de algunas figuras políticas que aquí han devengado salario y han formado parte del gobierno de todos los partidos. Porque hay un grupo de oportunistas que aquí han cobrado en todos los partidos. Que por eso recuerdo yo a alguien que pronunció una frase un tanto grosera, y como a mí no me gustan los términos groseros, no lo voy a decir aquí. Pero dijo que los PLDistas eran come solo, los reformistas eran come siempre y los PRDistas eran come M. ¿Y por qué él dijo eso? Bueno, porque sencillamente cuando aquellos partidos están en la oposición, cuando aquellos partidos están en el gobierno,
protegen a su gente, pero cuando el PRD o el PRM deja a toda su gente fuera. Yo espero que el presidente Luis Abinader siga haciendo cambio y que ponga a los dirigentes grandes de su partido, pero que también esos dirigentes grandes que tiene ese partido, al momento de ocupar los cargos, no quieran darle las posiciones de relevancia solo a sus familiares, a sus cuñados, a sus allegados, y piensen en aquellas personas que fueron sus compañeros de partido en la base, que hicieron el trabajo para que el PRM hoy sea gobierno. Porque la verdad es que cuando llegan los momentos difíciles, como muchas veces uno siente que le está llegando al presidente Luis Abinader, entonces él tiene que convertirse en su propio vocero, porque está igual que el coronel que describe Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. ¿Quién va a salir a defender y justificar a un partido, a un presidente, después de haber hecho un arduo trabajo para que alcance el poder, para que se mantenga en él, y usted yendo a las reuniones y buscando gente, y al momento que llegan los decretos, a quienes ponen son aquellos que han sido contrarios al partido, aquellos que no han trabajado, y los que son simpatizantes y trabajadores del partido, tan pronto llegan esos incumbentes nuevos de movimiento, de partidos aliados, lo que hacen es darle una patada, y ellos tienen que salir con los gritos y un clamor que parece que es en el desierto, porque nadie lo escucha. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, este jueves la Junta Central Electoral comenzó la captura de los datos biométricos con los trabajadores de la Junta Central Electoral. Se inició con una señora que tiene, oigan bien, 52 años trabajando en la Junta Central Electoral. Se le tomaron los datos biométricos para la nueva cédula, que es una cédula que sin lugar a duda va a permitir que la República Dominicana se coloque en un lugar privilegiado dentro de ciertos países donde ya hay ciertos niveles de avance. Vamos a escucharlo. Démele un poquito de audio, señor director. Esta primera etapa señalada se enmarca en un modelo de despliegue progresivo conforme a buenas prácticas internacionales para garantizar la estabilidad operativa. Tiene un alcance operativo determinado hasta 4.000 cédulas. Como parte de una estrategia de expansión planificada que permite consolidar la operación, optimizar los flujos de atención y fortalecer los procesos de producción bajo condiciones reales de servicio. Esta primera etapa señalada se enmarca en un modelo de despliegue progresivo conforme a buenas prácticas internacionales. Entonces, señores, ustedes vieron ahí, la primera persona en recibir la cédula de identidad y electoral será el presidente Luis Abinader. Esto es el 26 de enero, el 26 de este mes. Y luego de emitir esas 4.000 cédulas, tal y como señaló Román Jaques, entonces se va a procurar, para evitar ese tumulto, de que cada quien saque su nueva cédula en el mes de su cumpleaños. De esa manera sí se evitaría el tumulto y se trabajaría de una manera más holgada. Yo pienso que ese trabajo debe ir acompañado de una buena orientación por parte de la Junta Central Electoral para que la ciudadanía dominicana entienda la importancia que tiene ese documento, a la vez de que también tiene que tener su carácter coercitivo. Cuando me refiero al carácter coercitivo es que se le debe explicar a la población que aquel que se abstenga de sacar la cédula en el momento indicado, entonces va a pasar por una serie de problemas como el siguiente, que si va a cambiar un cheque pudiera ser que las autoridades bancarias dijeran, mire, ya ese documento que usted tiene de identidad está desfasado, no le sirve para cambiar el cheque. Que si usted va a renovar una licencia, suceda lo mismo. Si va a solicitar una visa, también. O sea, hay que hacerle saber a la población dominicana la importancia que tiene ese documento. Ese documento yo sé que va a tener una importancia muy capital, porque ustedes saben que por aquí andan muchas cédulas que no tienen ningún tipo de sustento, que fueron cédulas que se hicieron con una serie de tripa, como se le dijo en aquella ocasión, de tripa que salieron de la Junta Central Electoral, que aunque no son falsas en sí, lo que son es irregulares, porque el documento está revestido de la calidad de la misma Junta Central Electoral, solo que hay sobreposición de personas que no le corresponde con una misma cédula con la cara de 2 y 3 personas y otras que no tienen un sustento de inscripción allá, que se presta mucho para ser usada por extranjeros ilegales. Ya con esta nueva cédula entendemos que todo este tipo de entuerto se va a resolver. Y hablando de problemas que se pueden resolver y otros que no pueden, tenemos que irnos al béisbol,
porque el conjunto de los Gigantes perdió en el día de ayer. El conjunto de las Águilas también perdió, aunque lucen bastante sólidos los Toros del Este y el conjunto de los Leones del Escogido. En el caso de las Águilas, matemáticamente no están eliminadas, tienen posibilidades todavía de ganar, pero el conjunto de los Gigantes, para poder asegurar jugar para 500, tiene que ganar los 9 juegos que le quedan. El conjunto, vamos a poner la tabla de posiciones, señor director, y los resultados de ayer para que los amigos televidentes vean. En el día de ayer le dieron a las Águilas Cibaeñas una soberana paliza. Le ganaron esa bastante holgada. Oigan bien, señores. Fueron 17 que hizo el conjunto de los Toros a las Águilas Cibaeñas. Eso son de los juegos que le matan la motivación a un equipo, pero que también permiten que el otro se reanime. El conjunto de los Leones del Escogido le ganó también al conjunto de los Gigantes, que tiene 9 juegos perdidos. Entonces, eso es una situación bastante dura. Miren, 17-1 los Toros al conjunto de las Águilas y 5-0 el conjunto de los Leones del Escogido a los Gigantes. Restan en esta temporada unos 9 juegos. Y los equipos que están debajo, por ejemplo, el conjunto de las Águilas, que es el que está en la tercera posición, esos 9 partidos que le quedan 3 juegos con cada uno de los equipos. Hoy, señores, la pizarra, la tabla de posición está de la siguiente manera. Leones tienen 8-7, Toro 8-7, Águila tienen 9, 4-5 y los Gigantes tienen 9 partidos perdidos. A todos tienen de a 9, solo que los Gigantes y el Escogido tienen de 7 ganados y 2 perdidos. Así está el panorama en el béisbol de invierno, y la verdad es que hay mucha preocupación y que yo espero que tanto el conjunto de las Águilas Cibaeñas como los Gigantes y el conjunto de los Tigres del Licey tendrán que hacer una remoción y sacudir la mata a lo interno del partido de su equipo, sobre todo ese conjunto de las Águilas que tiene mucho tiempo sin jugar. Señor director, brevemente la cartelera de hoy. Mírenlo, el conjunto de los Leones del Escogido estará visitando a las Águilas Cibaeñas allá en el Estadio Cibao, y los Gigantes estarán visitando a el conjunto de los Toros allá en el Francisco Micheli. Déjenme decirle lo siguiente, que el conjunto de las Águilas le ha ido tan mal en esta temporada que ha jugado 5 partidos en lo que se ha denominado como el Valle de la Muerte, y de los 5 partidos solo le han ganado 1 a los Gigantes y han perdido todos los demás, y el Valle de la Muerte se ha convertido en un valle de lágrimas. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.